Hermanos, buenos días. Feliz sábado tengan todos ustedes. Un saludo muy especial para la congregación que está aquí presente, pero también para todos aquellos que nos escuchan a través de otro medio, que nos ven también a través de otro medio. Que la bendición de Dios sea sobre todos ustedes. Vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a estudiar algunos pasajes por demás interesantes y yo ruego encarecidamente que el Santo Espíritu de Dios esté con nosotros, que Dios perdone nuestros pecados, principalmente los de su servidor. No somos dignos de exponer la palabra de Dios, sin embargo, queremos que Dios nos use como su instrumento, pero que sea su palabra, que sea Él quien hable a los corazones. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Y bien, hermanos, vamos a hablar hoy de algunos temas del Antiguo Testamento. Y yo quiero comentarles que hubo tiempos oscuros en el pueblo de Israel, tiempos de confusión. Hubo una época en que las tribus fueron divididas y hubo dos reinos en Israel, ¿no? Estaba el reino de Judá, con la capital en Samaria, y el reino de Israel, con la capital en Jerusalén, ¿no? Dos reinos divididos, 10 tribus sirviendo a otros dioses y 2 tribus tratando de conservar el servicio y la adoración al Dios verdadero. Y es en este escenario en el que quiero pues centrar el tema. Y quiero empezar con unos versículos que siempre se me hicieron raros. No era mi intención leerlos en esta ocasión, no tenía pensado, pero finalmente Dios dirige y creo que Dios inspira también. Entonces vamos a empezar a leer estos versículos. Y estos versículos están en Segunda de Reyes, capítulo 17. Vamos a estarnos moviendo entre Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. Segunda de Reyes, capítulo 17. Versículo. Vamos a empezar en el versículo 32. Si amén quiere decir que ya lo tienen. No, dicen por ahí, bien. Antes de que posen ahí sus ojos sobre la sagrada palabra de Dios, Dios había hecho advertencias fuertes al pueblo de Israel. Había muchas promesas de bienestar si el pueblo obedecía la ley de Dios. Muchas promesas. Pero también había el lado contrario. Si el pueblo se desviaba, si el pueblo obedecía o iba en pos de dioses ajenos, entonces iba a haber consecuencias. Y había advertencias fuertes de parte de Dios, si había desobediencia y si el pueblo se alejaba de él. Desafortunadamente, la historia de Israel nos habla de que pasó eso. El pueblo desobedeció y finalmente se alejó de Dios. Y como les digo, el pueblo de Dios estaba dividido, las tribus estaban divididas. Quizás la principal rebelión se mostró en la tribu de Judá. Y la tribu de Judá fue la que recibió la primera retribución. Y la palabra de Dios nos dice que Dios permitió que Asiria invadiera y se fuera encima de Samaria, la capital de Judá. Y entonces ahí empezó el primer exilio. Y buena parte del pueblo de Judá se lo llevaron cautivo, ¿no es cierto? Y entonces lo que hizo esta nación asiria fue que para poblar esa región mandó a gente de varios de sus pueblos, de sus tribus, la mandó a repoblar ahí.
y sucedió un fenómeno, pues extraño, raro, ¿no? La gente llegó a poblar, pero la consigna era que respetaran al Dios de Israel. Iban a poblar, pero que respetaran al Dios de Israel. Entonces, había como 5 o 6 pueblos de los invasores que fueron designados para repoblar. Y cada pueblo tenía un Dios especial. La Biblia dice que los moradores llegaron y cada quien llegó a poblar una zona de lo que se había invadido. Pero cada pueblo tenía un Dios especial y adoraba a un Dios especial. Entonces habla de varias tribus que llegaron y adoraron a su Dios. Y la Biblia dice que Dios permitió que leones asolaran toda esa región. Y los leones atacaban y destrozaban poblaciones. La gente se dio cuenta de que era porque no adoraban al Dios de la región. Y entonces mandaron mensajes a quien los había enviado, al rey de Asiria. Y le dijeron, oye, está pasando esto, nosotros no conocemos al Dios de Israel, no sabemos cómo adorarlo. Entonces hemos seguido adorando a otros ídolos, a nuestros dioses. Mándanos sacerdotes de allá o algún sacerdote para que nos enseñe cómo adorar al Dios de los cielos. Y entonces mandan algún sacerdote de los que habían sido exiliados, cautivos, y se empieza a enseñar a la gente a adorar a Dios. Y pasa algo extraño, algo que no puedo concebir. Yo quiero preguntarte hoy, ¿de dónde vienes tú? ¿De dónde te sacó Dios? ¿De dónde te trasladó para que tú te convirtieras en un adorador de Él? Y otra pregunta que te quiero hacer. ¿Qué dioses adorabas tú antes de que te enseñaran a adorar al Dios verdadero? ¿Te acuerdas de tus dioses? ¿Te acuerdas de ellos? ¿Te acuerdas de lo que hacías, de lo que practicabas, de lo que te tenía encadenado quizás? ¿Te acuerdas de esa falsa adoración? Tuviste que dejar muchas cosas a la mejor, pero tú fuiste traído de algún lugar para adorar al Dios verdadero, ¿no es cierto? Así como estas personas, y se les enseñó. Y tú ahora tienes temor de Dios, temor de Jehová, ¿no es cierto? Les voy a leer, bajo este contexto, les voy a leer algunos versículos que les van a sorprender. Escuchen bien, vamos ahora al versículo 32. Escuchen la condición de estas personas. No van a creer ustedes lo que dice la palabra de Dios. Dice, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses. ¿Están escuchando lo que está pasando? ¿Cómo puedes temer a Jehová y honrar a tus dioses al mismo tiempo? Es una situación tremenda, es incomprensible, ¿no es cierto? Se supone que no puedes hacerlo. No puedes temer a Dios y honrar a otros dioses. Es algo que choca. Y vamos a seguir leyendo. Es algo que choca. Dice el 34. Dice, hasta hoy hacen como antes. Y le dice aquí, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso nombre Israel. Este versículo, los anteriores dicen, temen a Jehová, pero adoran a otros dioses. Y este dice, hacen hoy como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos. ¿Estás de acuerdo que es una contradicción? Si tú honras a otros dioses, no tendrías temor de Dios.
Si tú temes a Dios, no podrías honrar a otros dioses. El versículo 39 dice, mas temed a Jehová vuestro Dios, dice, y Él los librará de mano de todos vuestros enemigos. Dice el 41, el 40 dice, pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. ¿Cuál era la costumbre antigua? Era, temo a Dios, pero honro a otros dioses. Y el 41 dice, así temieron a Jehová aquellas gentes. Es una afirmación. Dice, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Dice, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy, dice la Biblia. Así dice. Yo quiero hablarte de los ídolos. ¿Qué puede ser un ídolo en la vida? ¿Qué crees que sea un ídolo? ¿Me estoy refiriendo acaso a alguna cosa de madera, de metal que tengamos en nuestras casas y a la cual nos hinquemos? Puede ser, no sé. Pero también puede ser cualquier otra cosa que le quite a Dios su lugar principal. ¿Cómo quién? Aquí en la congregación tenemos un participante muy activo, se llama Carlos, y él habla de las redes sociales. Y dice que eso puede ser un ídolo. Yo estoy de acuerdo con Carlos, ¿sí? Las redes sociales hoy son tan abarcantes, tan absorbentes, que pueden quitarle a Dios su lugar, el trabajo, tus ocupaciones, tus aspiraciones. El estudio, dicen aquí. Es cierto. Tu pareja puede ser tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia. Tus pasatiempos, el deporte puede ser. Pero puede ser que hoy tú temas a Jehová y también estés adorando a otros ídolos. Es posible esa condición, ¿eh? Aunque este texto fue escrito hace muchos siglos, yo lo pudiera tomar y decir, así como hacían antes, hasta hoy hacen lo mismo. Y voy a leerlo otra vez. Dice, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, al mismo tiempo. Hoy tú tienes que hacer una pregunta seria. Tú sabes quién eres. Tú conoces tu vida. Tú sabes hoy si estás temiendo a Jehová y al mismo tiempo estás sirviendo a otros ídolos. Tú lo sabes. Con tristeza puedo decirte que puede ser hoy tu condición y la mía también. Hoy tengo que identificar qué es lo que no he permitido que Dios saque de mi vida. ¿Qué zonas de mi interior? ¿Qué habitaciones en mi casa? Dios está y eso, pero ¿a qué habitaciones no le he permitido entrar? Porque eso puede estar pasando en tu vida. Y hay otros ídolos, aparte del trabajo, aparte de las redes sociales, no sé, de tu pareja, no sé. El orgullo, la envidia, la vanidad, la avaricia. El orgullo es un monstruo con muchas cabezas que se manifiestan. Y tú puedes hoy estar en la iglesia de Dios y hasta tener un cargo, servirle y temer a Dios y no haber aplastado el orgullo en tu vida. Hoy hay ídolos, hay ídolos fuertes en nuestra vida. Hoy yo te quiero pedir eso, con humildad, que tú identifiques el ídolo que puede estar en tu vida, algo que te distrae, algo que te quita la paz en tu vida y que te distrae de esa comunión total que debieras tener con tu Dios. Tú sabes qué es en tu vida, pero así como hoy dice, hoy podemos estar temiendo a Jehová y sirviendo al mismo tiempo a otros ídolos. Vamos a pasar dentro de este contexto a la vida de un hombre sorprendente.
¿sí? Un rey de Israel. Y saben, no sé si ustedes, a muchas gentes les da flojera leer en la Biblia algunas partes, ¿no? Por ejemplo, muchos no queremos leer Números y algunos no queremos leer Reyes y Crónicas. Levítico dicen por acá, ¿sí? Pero a mí me parece fascinante leer Reyes y Crónicas. Nos habla de cómo se fueron desarrollando estos dos reinos separados, que estaban, unos eran 10 tribus y otros eran las otras 2 tribus, y cómo en unos había un rey, en otro había otro rey, y nos habla la Biblia que cuando murió aquí empezó a reinar a los 15 años de empezó a reinar Pero hay una frase hay una frase muy común que me lastima, que me hiere. Cuando se empieza la descripción de un rey, se dice su nombre y dice, y empezó a reinar fulano de tal a tal edad, e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Es algo que es muy común. Me duele que en la mayoría de estas crónicas, la gran mayoría de los reyes hayan hecho lo malo. Pero vamos a ver a Ezequías y vamos ahí a ir a Segunda de Reyes y ahora vamos al capítulo 18. Voy a leer cosas muy bonitas. Identifícate tú, porque te voy a decir una cosa. Hoy vamos a ver cómo puede ser esto de temer a Dios y al mismo tiempo servir a otros ídolos. Y yo quiero decirte ahora, tú puedes ser hoy una gente que teme a Dios y no está sirviendo a otros ídolos. Que Dios te bendiga por eso. Que Dios te conserve con esa pureza siempre. No va a ser fácil. El enemigo va a tratar siempre de que tengas un ídolo. Al enemigo no le interesa que tú seas un asesino, una prostituta, que vendas droga. Le interesa que dejes de servirle al Dios de los cielos. Eso es lo que más le interesa, que tú te alejes de Él. No importa qué hagas, y puedes ser próspero y puedes ser una persona buena, entre comillas, sin estar cerca de Dios. ¿Sí me explico? Pues Él quiere que nosotros rompamos nuestra relación con Dios. Tú hoy puedes ser una gente temerosa de Dios y puedes no estar adorando a otros ídolos. Que Dios te bendiga por ello, que te mantenga así. Es mi oración en esta mañana, pero puede ser que ya estés pasando a la fase de temer a Jehová y entonces ya empezar a acariciar un ídolo y empezar a interesarte en un ídolo. Y la situación más tremenda es que estés temiendo a Jehová y sirviendo ídolos. Vamos a ver a este hombre. Y yo les voy a dar la descripción y ustedes me van a decir en qué etapa está, por favor. ¿Sí? Escuchen bien la etapa. Y vamos con el versículo 1 de Segunda de Reyes 18. Dice, en el 3er año de Oseas, hijo de Ela, que era rey de Israel, dice, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. ¿Cómo se llama este rey? Ezequías, ¿verdad? Él empezó a reinar cuando Oseas, en el 3er año de Oseas. Dice el versículo 2, cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de ¿quién? De Zacarías. Hay un libro en la Biblia que se llama Zacarías, ¿sí? Es un sacerdote y un profeta. Yo no sé si este Zacarías es el mismo, pero si Abi, la mamá de Ezequías, era hija de Zacarías, pues el hombre tenía una influencia poderosa, pero no lo sé. Solo sé que Abi, la mamá de Ezequías, era hija de Zacarías. Sigue leyendo el versículo 3. Miren qué bonito dice de Zacarías. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¡Qué bonito! Qué bonito es cuando tú te entregas a Dios, cuando le temes y se puede decir de ti lo mismo. ¿Cómo te llamas? Juan, Isabel, y que dijera, Isabel hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Qué bonito es eso, ¿no es cierto? Qué bonita descripción. Ojalá que cuando un libro se escriba allá en los anales del cielo y nuestras historias estén allá, puedan decir eso de nosotros.
Y esta persona hizo lo bueno, hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Y sigue diciendo la Biblia. Fíjense lo que empieza a hacer él. Dice, él quitó los lugares altos. Los lugares altos son lugares de adoración a otros dioses. Dice, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Fíjense bien, este dato es raro, ¿eh? Fíjense bien en este dato. Dice, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Sí se dan cuenta? Yo les voy a decir una cosa, eso para mí sería un símbolo emblemático. Imagínense que se hubieran conservado hasta ahorita esa imagen de esa serpiente de bronce que se erige en el desierto y que la gente que es picada por la serpiente se acerca y que es un símbolo de Cristo, ¿no es cierto? Aquí dice la palabra de Dios que en un acto de reforma, Ezequías hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, cosa de bronce, quiere decir esta palabra. ¿Qué hacían los hijos de Israel con esta figura de bronce? Le ofrecían incienso. Yo les voy a decir una cosa, ¿en su tiempo fue una cosa santa utilizada por Dios? ¿Es cierto o no? Tú no puedes en ninguna circunstancia adorar a ningún objeto o a ninguna otra persona, ¿sí?, por arriba del Dios de los cielos. No importa si esta cosa, este objeto o esta persona en su momento fue un instrumento poderoso de Dios. ¿Sí estoy siendo claro? Quiero referirme específicamente a esto. La palabra de Dios es el libro, ¿sí?, que trae el mensaje de Dios. Hay profetas aquí, ¿sí? Nosotros tenemos otras muchas publicaciones. Tenemos el espíritu de profecía, ¿no es cierto? Y tenemos a la hermana de Huay también, ¿sí? Tenemos Matutina, tenemos la escuela sabática, la revista Enfoque, un montón de publicaciones, ¿sí? Esto es la palabra de Dios. Todas las demás publicaciones deben de girar alrededor de este libro y no este libro alrededor de las otras publicaciones. Si tú lees la Matutina diariamente y es tu único alimento, te felicito. Debes de buscar la palabra de Dios. Si tú lees tu Matutina y tu escuela sabática, te vuelvo a felicitar. Debes de ir a la palabra de Dios. ¿Sí? Si tú te concentras tremendamente en leer fuertes porciones del espíritu de profecía, te felicito también. Debes de ir a la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios tiene un mensaje para ti como nuestras otras publicaciones. ¿Sí? Me sorprende mucho este hecho y yo quisiera que lo estudiaras con oración. Hoy en la iglesia tú puedes estar ofreciendo incienso a un objeto de bronce que fue utilizado o que fue usado anteriormente. Tienes que tener cuidado con eso también, ¿no es cierto? Entonces, Ezequías hizo eso. Ezequías dice que hizo pedazos la serpiente de oro. El 5 dice, fíjense bien qué bonito, dice, en Jehová Dios de Israel, ¿qué puso? Su esperanza. ¿En qué se encuentran tus esperanzas hoy? ¿En tu trabajo? ¿En tus estudios? ¿En una promoción? ¿En el no sé? ¿En tu pareja? ¿En la gente que conoces? ¿En tus capacidades? Ezequías puso su esperanza ¿en quién? En Jehová, el Dios de Israel. Y dice el 6, dice, porque siguió a Jehová, ¿y qué dice? No se apartó de él. Tú puedes seguir a Dios y de repente apartarte, ¿eh? Ezequías siguió a Jehová, ¿y qué dice la Biblia? No se apartó de él. No te apartes de Dios.
Ahora, tú que me escuchas a través de los medios, es posible que estés apartado de Dios. Vuelve al camino, vuelve a seguirlo. Él está dispuesto a recibirte, tiene sus brazos abiertos y está esperándote en el camino, como el padre del hijo pródigo, esperando que tú vuelvas en sí y regreses a su lado. Toma la decisión, hazlo ahora, regresa a tu padre. Si alguna vez empezaste a seguirle y te desviaste del camino, vuelve a seguirlo y como Ezequías, no te apartes de él. Sigue diciendo la Biblia en el versículo 7, dice, y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía, prosperaba. Qué bonito rey, ¿no es cierto? Qué bonito ejemplo de vida. Bien, vamos a seguir. Segunda de Crónicas 29. Segunda de Crónicas 29. Vamos a ver otras cosas que hizo el rey Ezequías. Segunda de Crónicas 29. Dice 29. Les voy a leer nada más algunas porciones. 29:3 dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. En el versículo 11 hace un llamado. Dice: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis incienso. Me gusta ese llamado que hace. Es un llamado para todos nosotros, para cada uno de nosotros. Dice ahí, ¿cómo empieza diciendo? Hijo mío, no te engañes ahora. Tú eres un elegido de Dios y estás llamado por Dios a ser su ministro. No importa la condición en la que te encuentres hoy. No importa quién seas o lo que hayas hecho. No te engañes, no te mientas, no te digas a ti mismo que no vales la pena. No te engañes diciéndote que Dios no puede perdonarte. No te engañes hoy. Dios te ama, te espera, quiere tenerte en sus brazos y quiere regalarte la eternidad. Su Hijo murió por ti ya y tus pecados han sido perdonados. No te engañes, no creas en un Dios que quiere castigarte. Dios quiere redimirte, salvarte y que vivas con Él por toda la eternidad. No te engañes, no te mientas, no creas lo que te estás diciendo. Estás llamado a ser un ministro del Dios de los cielos. Bien, sigue diciendo la palabra de Dios ahí con lo que hizo. ¿Saben ustedes que Él reinstauró el servicio de la Pascua? Juntó no solo a las 2 tribus, sino también llamó a las otras 10 y hizo una Pascua después de que durante mucho tiempo no se había hecho esto. Este era Ezequías. Ahora, era un hombre fiel. La descripción es buena. Dice aquí en el capítulo 31, en el versículo 3 dice: el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde. O sea, hizo tantas cosas buenas. Y quiero ir también a otro versículo que me llama la atención. Vamos al versículo en Segunda de Crónicas 32:1. Fíjense lo que dice la Biblia. ¿Este hombre es fiel a Dios? ¿Sí o no? Vimos todo lo que decía de la Biblia, ¿no es cierto? Le siguió, no se apartó de él, puso su confianza en él, hizo grandes reformas, restauró el templo, hizo la primera Pascua, llamó a la adoración otra vez a la gente. Y vean lo que dice el versículo 32:1. Voy a leer la primera parte, dice: después de estas cosas y de esta, ¿qué dice ahí? Fidelidad. Cuando tú eres fiel a Dios,
tú esperas que las cosas salgan bien, ¿no es cierto? Amén, dicen aquí en la congregación. Y quiero decirte algo. Cuando tú eres fiel a Dios, a veces, y quizás en muchas más de las ocasiones que quisiéramos, las cosas no salen bien. ¿Me estás oyendo? A veces la fidelidad no tiene que ver con que las cosas vayan bien. Me encanta este versículo. Yo lo tengo subrayado de que lo leí alguna vez, pero me encanta. Dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, y debería decir, entonces el pueblo prosperó y hubo paz en Israel y nunca hubo guerras. No, dice aquí, dice, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá. Después de esta fidelidad. Yo quiero decirte algo que es cierto en la Biblia. En la fidelidad, más bien, en la prosperidad, Dios te prueba. Cuando tú eres fiel, vas a tener que soportar quizás más pruebas que cuando eres infiel. Quiero decirte la verdad. Hay un evangelio barato. Perdón por lo que estoy diciendo. El evangelio barato te dice, entrégate a Dios y todo se va a componer. Todo se va a resolver favorablemente. Vas a sanar, tu relación con tu cónyuge, con tu esposo, con tu esposa va a mejorar, va a haber prosperidad, vas a tener trabajo si tú te entregas a Dios. Y quiero decirte que muchas veces la cosa no es así. Entrégate a Dios y séle fiel. No importa lo que pase, pero en tiempos de fidelidad, a veces las cosas no van bien y Dios prueba a su pueblo siempre. Deberíamos agradecer las pruebas. No estamos acostumbrados. ¿Quién quiere ser probado? Levanten su mano todos. Y quiero decirle a todos los que nos están viendo por algún medio que nadie está levantando su mano. ¿Quién quiere ser probado? Por la muerte, por la pobreza. Amén, dicen aquí. Acá dicen que no, algunos dicen que no. No es natural. No es natural, ¿no es cierto? Yo no quiero ser probado. Pero no nos gusta sufrir, es cierto. Pero si en su conocimiento, en su sabiduría, el Señor permite que una prueba me toque, tengo que tener la certeza de que estoy tomado de su mano. En las pruebas, lo único que interesa es que tú tengas la certeza de que el Señor está a tu lado. Hoy va a ser una pregunta, hermana. Viene. Pues yo, mire, yo siempre esperaba del Señor. Sí. Me pasaron muchas luchas y fuertes, hermano. Muy bien. Yo todo se lo dejo en sus manos, Señor, no espero en ti, y confío en ti. Y mire, como dice su santa palabra, ¿verdad? Viene la tempestad, pero después viene la paz. Así es, bendito sea Dios. Sí. Viene la tempestad y luego viene la paz. Siempre ha tenido pruebas y siempre Dios la ha sacado adelante. ¿Cuántos años tiene usted, hermana? ¿De edad o del evangelio? De edad. De edad tengo 70, hermano. 70 años, una persona aquí en la congregación. Y ella da su testimonio de que ha recibido muchas pruebas y a sus 70 años dice que siempre después de la tormenta viene la paz. Y solo Dios no te ofrece riquezas, no te ofrece muchas cosas, pero sí te garantiza que a su lado tendrás completa paz, aún en las peores circunstancias. Es una garantía. Y entonces Ezequías va a ser probado. En la fidelidad hay prueba, ¿no? Dios prueba. Y yo te voy a decir una cosa. Cuando tú eres fiel, Dios te prueba, fuerte. ¿Quieres ser atacado por el enemigo? Sé fiel. Sé fiel. Sé fiel, por favor. Dios prueba en la fidelidad. Y te voy a decir una cosa, Dios libra en la fidelidad. Dios prueba, pero Dios también libra cuando eres probado. Y hay incontables ejemplos en la Biblia. Incontables ejemplos. Ezequías va a ser probado, un ejército se acerca, ya está, ya tomaron Judá. Es tan bonito, ojalá puedan leer toda esta historia completa.
Pero una de las cosas que grita el mensajero de Asiria es, mira, los dioses de otras naciones ya cayeron. El de estos, el de acá y el de acá ya cayeron. ¿Sí? Esos dioses no pudieron contra nuestros dioses. Y tú me dices, ¿quién es ese Dios que tienes tú, Jehová, que también te va a librar de mí? Y le grita al pueblo, no dejen que los engañe Ezequías. Él les dice que su Dios lo va a librar. No es cierto. Los voy a hacer pedazos. Así gritaba el mensajero. Así grita el enemigo. Muy bien, dijeron aquí en la congregación. No le creas a tu Dios. Desobedece. Trata de hacer las cosas por tus propios medios. No confíes en Él. No te va a librar. ¿Y saben una cosa? Muchas veces sucumbimos ante esos gritos. Nos desesperamos. Vemos al gigante enfrente de nosotros. Vemos a los ejércitos poderosos enfrente de nosotros. Vemos situaciones de calamidad que se acercan. Y Dios nos dice, mantente fiel. Yo te voy a librar. He empeñado mi palabra y mi brazo en eso. Y no creemos. Ezequías creyó y fue librado. Hay un versículo raro que no se los voy a leer. No se los voy a leer. Una versión dice que el ángel de Jehová bajó y mató a 108,000. Así dice Reyes. Crónicas dice que un ángel. ¿Ok? Pero eso pasó. Finalmente, en tu fidelidad, Dios prueba y Dios ¿qué? Libra. Quédate con eso. A eso le pasó a Ezequías. Ezequías sigue en este proceso de temer a Jehová. ¿Están de acuerdo que sí? Bien. Viene prosperidad. Viene prosperidad para Ezequías. La prosperidad es peligrosa. No todos podemos manejar la prosperidad. Cuando tú eres próspero, empiezas a dejar a Dios de un lado. Miren una cosa. Piensen en Job. Job era el hombre más millonario y más rico de su tiempo, del Oriente. Compárenlo con algún jeque ahí de Oriente. Él era súper millonario. Cuando él perdió todo, la Biblia dice que se postró y adoró. Adoró a Dios, perdiendo todo. Cuando tú estás dispuesto, cuando tú estás dispuesto a dar todo lo que Dios te da, en el momento que Él te lo pida, Dios te bendice abundantemente. Te da todo. Abraham también le dio todo. Todo, no lo hizo próspero. Pero Abraham lo que más quería, ¿qué era? Un hijo, ¿no es cierto? ¿Y Dios qué le dio? Se lo dio, le dio un hijo. Pero no puede, no, Dios no quiere competencia. Él quiere ser lo primero en tu vida, por tu propio bien. Y le pidió a su hijo. No le dijo, dame todos tus terrenos, ni tus sirvientes, ni tu ganado. No, le dijo, dame a tu hijo, al único. Y allá va este hombre a sacrificar a su hijo, ¿no es cierto? Y cuando estaba con el puñal ya listo, una mano lo detuvo. ¿Por qué? Porque este hombre estaba dispuesto a dar todo. Adán, ese es lo que le pasa a Adán. Adán recibe a Eva. Híjoles, se enamoró en cuanto la vi. Yo no sé si era rubia, si era de 1,80, no sé si era morenaza, no sé si tenía los ojos verdes o azules o negros, no sé. Pero el hombre cayó prendado de la belleza. Dios se la diseñó. Dios la escogió para él. Este hombre llegó a amar más el regalo de Dios que a quien se lo dio. Y cuando tuvo que escoger entre Dios y el regalo, dijo, me quedo con el regalo. La prosperidad es peligrosa. Ezequías va a tener prosperidad. Y en sus momentos de prosperidad, escuchen esto, vamos a Segunda de Reyes 20. Segunda de Reyes 20. ¿Ya lo tenemos? Bien. Dice, en aquellos días, 21, perdón, empezamos en el versículo 1.
Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, que ustedes lo conocen, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Fíjate bien, ¿qué haces tú cuando Dios te da una sentencia de este tipo? ¿Es voluntad de Dios, sí o no? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú debes de cuestionar la voluntad de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no debes de cuestionar la voluntad de Dios? Es difícil conocer la voluntad de Dios, ¿no? Pero a veces hay instrucciones tan precisas y mensajes tan directos como este. Prepara tu casa porque vas a morir, no vivirás. La voluntad de Dios, para un hombre de Dios, ¿no es cierto? Pero fíjense bien, ya hay un proceso en Ezequías. Cuando tú estás de la mano de Dios, cuando tú eres su amigo, cuando le sigues, tú no cuestionas la voluntad de Dios. Tú aceptas la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios es complicada, choca contra nuestros intereses, contra nuestros planes, contra nuestro futuro, contra nuestras aspiraciones, pero es la voluntad de Dios. ¿Sí? Es la voluntad de Dios. Y Dios ha expresado su voluntad a su siervo. ¿Cuál debería haber sido la respuesta de Ezequías? ¿Se acuerdan de Moisés? Tú no vas a entrar a la tierra prometida. No vas a entrar. No importa lo que hayas hecho, que hayas sido mi siervo, tú no entras. Y Moisés aceptó, ¿no es cierto? Bajó su cabeza y no replicó ni nada. Se preparó para su muerte, ¿no es cierto? Quiero hablar de la oración. Me gusta el Padre Nuestro, que es la oración modelo de Jesús, pero me gusta más la que hace antes del Calvario. Fíjense bien en esa oración. Dice la Biblia que él está hincado y que está sudando sangre, porque está angustiado, porque ya viene la hora en que lo van a martirizar. Y dice la Biblia que 3 veces le dice, Padre mío, si es posible, que pase esta copa de mí. Él ya había hecho su trabajo, había vivido una vida impecable, el sacrificio era perfecto. Si él hubiera muerto de una muerte natural o algo, su sacrificio, yo entiendo que es perfecto porque él no pecó y puede ofrecer su vida. Y quizás él lo siente así, le dice, Padre, lo que sigue nos lo podemos ahorrar. Si es posible, no me dejes ir allá. La Biblia dice que hizo este ruego ¿cuántas veces? 3. ¿Estaba interesado en su petición? Muy interesado. 3 veces le pidió lo mismo al Padre. Pero finalmente dice, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga, ¿qué? Tu voluntad. La voluntad de Dios. Dice, repito, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Dice, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de lo que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, debe ser un patio grandotote, dice, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David su padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas y aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días, ¿cuántos años? 15. ¿Cuántos años? 15 años se le agregaron, ¿ok? No es voluntad de Dios que su siervo viva. La voluntad de Dios es llevarse a este hombre, un hombre íntegro, leal a Dios, que puso su confianza en Dios. ¿Están de acuerdo? Que le ha seguido y no se ha apartado. Yo te voy a decir una cosa. Yo no sé cómo sientas tu vida espiritualmente hoy,
Pero si eres como este hombre, lo mejor que te puede pasar es que Dios te retire ya. Es cierto, es cierto. Cuando tú estás completamente lleno del Espíritu de Dios, ¿no quieres que Jesús venga ya en ese momento? ¿Tienes miedo a morir cuando tú estás totalmente entregado a Dios? No. O por lo menos no es ese temor de que algo esté mal o que te falte hacer cuentas, no sé, de algo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es lo mejor que te puede pasar. Dios había determinado llevarse a su siervo ya. Y cuando Dios te manda ese mensaje y tú estás bien con él, ese mensaje de ya nos vamos, es porque vamos a otro lado. Y te dice, voy a cerrar tus ojos, amigo, eres fiel. Y en mi gracia y en mi misericordia y en mi conocimiento y en mi omnisciencia, que todo lo sé, lo mejor es que cierres tus ojos hoy. Te los voy a volver a abrir. Para ti va a pasar como un segundo. Va a ser un parpadeo. Tú vas a cerrar y cuando abras, todo va a ser nuevo y bueno y eterno. Eso es lo que yo te ofrezco. Permite hoy que cierre tus ojos, porque los voy a abrir para ti en un instante. Eso es lo que ofrece Dios a su pueblo. Y a veces nosotros pedimos que, pues lo que queremos, que nuestros enfermos sanen, que no mueran. Acaba de morir el hermano Héctor Barrutia en Rayón, un líder reconocidísimo, insigne. Y oía algunas cosas y decía alguna gente arriba, nosotros pedíamos que sanara, pero no fue la voluntad de Dios. Y yo le digo una cosa, la voluntad de Dios para Héctor Barrutia es que él viva eternamente. Y el plan de Dios para Héctor Barrutia no ha terminado aunque él esté durmiendo, porque los planes de Dios para sus hijos abarcan la eternidad entera. Y nosotros nos limitamos, porque así somos mortales, a este tiempo, ¿no es cierto? Ezequías no estaba planeado que muriera. ¿Cuántos años le dio Dios? 15. Vamos a ver qué pasa. Eso, en el plan de Dios no existen esos 15 años. O sea, el plan de Dios es hasta aquí y órale. Yo te voy a decir una cosa también, otra cosa. Es peligroso lo que tú le pides a Dios. Ten cuidado con lo que le pides a Dios, porque a lo mejor te lo concede. Ten cuidado con lo que le pides a Dios. Este hombre dijo, no quiero morir, y Dios le concedió que no muriera, por amor y todo eso. Pero van a pasar en estos 15 años cosas tremendas, tremendas, ¿sí? Ten cuidado con lo que le pides a Dios. Que siempre tu oración sea acompañada de que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Por qué, Señor? Porque yo no sé, yo no conozco el futuro. No sé cuáles van a ser los resultados de esta oración que yo te estoy haciendo. Pero tú sí sabes, Señor. Entonces, si lo que yo te estoy pidiendo va a ser para maldición mía y de los que me rodean, y finalmente para mi perdición, no me lo concedas. Haz tu voluntad, aunque yo lo quiera, lo desee y lo anhele, no me lo des, Señor. Que sea tu voluntad, no la mía. Tú sabes qué va a pasar en el futuro y tú sabes qué es lo mejor. José, imagínense a José, rogando que no se lo llevara ¿rogó así? Yo creo que sí. Los hebreos, antes de que los metieran al horno, ¿ustedes creen que el horno se calentó en un segundo, así como en el microondas? ¿Se calentó cuántas veces? 7 veces, ¿no? Antes de que los aventaran. ¿Cuánto tardó eso? No sé si 20 minutos, 30 minutos o 2 horas. Pero ellos imploraban, no dejes que nos avienten, no dejes que nos avienten. O decían, sí, que nos avienten, Señor. No, Señor, no queremos. Pero si es tu voluntad, allá vamos, Padre. ¿Ok? La voluntad de Dios. Bien, entonces son 15 años. Vamos a ver qué pasan en estos 15 años. Ustedes saben la historia de Ezequías, ¿sí? Él pidió una señal. ¿Qué señal va a haber de que tú me vas a sanar? Y entonces él pide que un reloj de sol se retrase. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica que un reloj de sol se retrase? Implica 2 cosas. O que el sol se pare, imagínense el tamaño del sol, ese astro.
que se pare y que le dé para atrás. O implica que la tierra se pare y que rote al revés. Eso es lo que pidió Ezequías y Dios se lo concedió. Y dice el Espíritu de Profecía que había sabios en otras naciones, adoradores de Dios, y vieron este fenómeno, investigaron y estaba relacionado con que Dios le devolvió la salud a Ezequías. Y ustedes saben la historia, fueron a ver a Ezequías por el conocimiento que querían del Dios de los cielos. ¿Y qué hizo Ezequías? Les mostró todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Les mostró todo lo que tenía. ¿Y qué tenía? Tenía oro, riquezas, sirvientes, un gran territorio. ¿Dónde está Dios? ¿Te das cuenta que hay gente que puede temer a Jehová y ya tener otros ídolos? ¿Cuándo se dio cuenta de esto Ezequías? ¿Cómo pasó? ¿Cómo sucedió en su vida? ¿Cómo sucedió que al llegar gentes no dijera, tengo un Dios grande, tengo un Dios poderoso que me dio la salud? Él promete que algún día va a venir un Salvador. Arrepiéntanse naciones. Él es mi Dios. Él me salvó y me dio mi vida. A Él sea la honra y la gloria. Amén. No fue así. ¿En qué momento tú, un hombre o una mujer temerosa de Jehová, te conviertes al mismo tiempo en un adorador de ídolos? Él mostró lo que tenía y Dios no estaba ahí. Fueron terribles las consecuencias, ¿no es cierto? Porque esos hombres regresaron e informaron que la cosa estaba bien y posteriormente hubo una invasión, ¿no es cierto? Vamos a Segunda de Crónicas, rápidamente. ¿Cuánto me pega? Vamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 32. Segunda de Crónicas 32, ¿ok? Voy a leer del 24 al 26. Es el mismo relato, nada más en otro libro, perdón. Dice, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y lloró a Jehová, quien le respondió le dio una señal. Dice, mas Ezequías no correspondió al bien que se le había hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que este hombre temeroso de Jehová de repente tenía un ídolo y de repente se enalteció su corazón y le dio más importancia en su vida a esos regalos que Dios le dio, incluyendo la vida misma, ¿sí? Que al mismo Dios de los cielos? Entonces, eso que le pasa a Ezequiel puede estar pasando en tu vida. Tienes que identificar en qué etapa estás tú. Por favor, Ezequiel parece que no se dio cuenta, pero Ezequías, pero yo le ruego al Dios de los cielos que nos abra los ojos, que volvamos en sí y que podamos darnos cuenta de si tenemos un ídolo. Escucha bien lo que dice el versículo 20. Dice, pero Ezequías, dice, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Quiero decirles una cosa, vamos a leer, ¿saben quién es el hijo de Ezequías que le sucede? Se llama Manasés. Manasés es el peor rey que ha tenido Israel. Quiero que veamos Segunda de Reyes 21. Más malo que yo. Segunda de Reyes, ¿quién sabe? Segunda de Reyes 21. ¿Sí? Ahí va una descripción. Fíjense bien el versículo. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. Y dice el versículo 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Vamos a hacer un ejercicio matemático. ¿Cuántos años tenía Manasés cuando comenzó a reinar?
12 años. ¿Cuántos años se le dieron a Ezequiel? 15. Es decir, este niño tenía 3 años, después de que Dios determinó la muerte de Ezequías y le perdonó la vida, a los 3 años nació este niño. Él tenía que haber nacido de acuerdo al plan de Dios. No tenía que haber nacido. Este rey hizo un montón de calamidades. Llevó al pueblo a la idolatría como ningún otro rey lo hizo. Este rey no tenía por qué haber nacido. En el plan de Dios, Manasés no pintaba. Nació 3 años después de ese perdón que se le dio a Ezequías. Y fíjense bien, cuando Dios te dice cuál es su voluntad y tú le pides otra cosa, ten cuidado, ¿sí? Número 1, casi se pierde Ezequías, ¿están de acuerdo conmigo? Y número 2, nació su hijo, que durante 55 años prácticamente hizo casi perder al pueblo de Israel, ¿sí? El versículo 26 del capítulo 32 de Segunda de Crónicas dice: Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Este hombre se arrepintió, pero las consecuencias estaban dadas. ¿Están de acuerdo? Ya la cosa estaba hecha. Ya había nacido Manasés y iba a reinar 55 años. Ahora quiero que vayamos rápidamente a Segunda de Crónicas 33. Ahí estamos, ¿verdad? Ok. Rápidamente. Manasés, versículo 4 del capítulo 33. Edificó también altares, ¿dónde? En la casa de Jehová. No en los lugares altos. ¿Saben dónde edificó altares? En el mismo templo de Dios. El 5. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Dice, ¿y qué dice el 6? Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a divinos y encantadores. Se encendió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. O sea, provocó tanto a Dios, que hizo que Dios se molestara y actuara rápido. Ese es Manasés, no debió haber nacido. ¿Están de acuerdo? Bien, dice lo siguiente, el 9 dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. ¿Cómo se volvió el pueblo de Israel? Más malo que las naciones que lo rodeaban. ¿Por qué? Por el liderazgo de este rey. ¡Qué tremendo! Dice aquí, dice, y habló, el 10 dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Fue castigado inmediatamente, no hubo misericordia para él como con Ezequías. Fíjense el 12, dice, mas luego que fue puesto en angustia, dice, oró a Jehová, dice aquí, su Dios. Escuchen bien esta frase. Dice que Manasés, que cometió tantos crímenes, que inclusive a sus hijos los echó al fuego por otros dioses, o sea, sacrificándole ante otros dioses. Dice que oró a ¿quién? No dice oró a Jehová. Dice oró a su Dios. Escúchame bien tú que estás hundido en el pecado. Escúchame bien. Aunque tú estés hundido en el peor de los pecados, Dios no ha dejado de ser tu Dios. Vuelve a Él, vuelve a tu Dios. Manasés le oró a su Dios. Dios, hoy, no importa en la condición que estés, sigue siendo tu Dios. Tómalo, agárrate de su mano. Vuelve a Él. Sigue diciendo la Biblia.
Oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado él, ¿qué dice? Fue atendido. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea este Dios misericordioso al que adoramos nosotros. Tú, que te sientes culpable, que has ido demasiado lejos, quiero decirte que Dios perdona. Quiero decirte que Dios es misericordioso y te espera. Vuelve a Él. Sigue diciendo la Biblia. Dice, habiendo orado él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Hay promesa de restauración. Si no es aquí en la tierra, es en la eternidad. Pero Dios, a ti, amigo mío, amiga mía, que has ido demasiado lejos, te ofrece restauración. Y vamos a terminar leyendo un pasaje que está en Miqueas 7. Sí, Miqueas 7. Van a ser dos pasajes. Miqueas 7. Miqueas 7. Yo ya lo tengo. 7 y vamos a partir del versículo 7. Dice aquí, dice, mas yo a Jehová miraré, dice, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Dice, tú enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Escúchame tú que me estás oyendo, que sientes que Dios está lejos de ti, que sientes que has ido demasiado lejos, que sientes que Él no te puede perdonar. Escucha y haz esta oración. Dice, te la repito, y tú enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque hoy more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra Él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará luz, veré su justicia. Ezequías vio la justicia de Dios, recibió la justicia de Dios, no merecía ser perdonado. Manasés merecía ser perdonado, recibió la justicia de Dios. Hoy tú la puedes recibir. Vamos finalmente, ahora sí, a Segunda de Crónicas 7. Segunda de Crónicas 7. Dice el versículo 14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Que Dios te bendiga, que puedas identificar tu condición, y que puedas volver a Dios. Es mi deseo y mi oración en esta mañana.